Muy buenos días y un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar el Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, y leemos el punto 674. La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén, después de Pentecostés: arrepentíos pues y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación, y envíe al Cristo que os ha sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, del que Dios habló por boca de los profetas. Y San Pablo le hace eco: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. Bueno, este último punto yo creo que posiblemente nos resulte bastante novedoso, porque así como, pues siempre hemos tenido una tendencia grande a hablar de, esa especie de revelacionismos o aparicionismos, ¿no?, a los que he hecho referencia antes, pues tienen mucho morbo y mucha curiosidad, que sí, con el fin de los tiempos y las fechas del fin de los tiempos y los signos apocalípticos. Sin embargo, muy poco nos hemos fijado en los textos de la Sagrada Escritura, como aquí el Catecismo habla, en los que se nos habla de que la parusía final, el final de los tiempos, tendrá lugar cuando Israel, cuando el pueblo judío haya llegado a reconocer en Cristo el Mesías. De esto muy poco hemos hablado. Esto casi nos ha pasado desapercibido, pero hay muchos textos. Por ejemplo, Romanos 11:26. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y este será mi alianza con ellos. Es decir, que existe pues como una profecía de Jesús, ¿no?, de que el endurecimiento parcial, dice parcial porque una parte del pueblo judío sí que aceptó a Jesucristo como el Mesías, pero otra parte importante no le ha aceptado. La prueba es que ahí está el pueblo judío que sigue sin creer en Jesucristo, ¿no? Bueno, pues dice que ese endurecimiento parcial durará hasta que, una vez que el Evangelio ha sido predicado a todos los gentiles, después también al final el pueblo judío acepte a Jesucristo, antes de la parusía final. Fijaros este otro texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 39. Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. O sea que Jesús está, sí, por una parte, ¿no?, hablando de la entrada del Domingo de Ramos, pero también está hablando de su llegada final, cuando el pueblo judío sea capaz de reconocer en Jesús al Mesías que había esperado, y sea capaz de proclamar: bendito el que viene en nombre de Dios. Bueno, pues es importante que recordemos este catecismo de la Iglesia Católica tiene una gran sensibilidad en su relación de diálogo interreligioso con el pueblo judío. Quizás el pueblo judío piense que la religión judía y la religión cristiana son dos religiones distintas. Pero nosotros no pensamos eso. Nosotros pensamos que la religión judía, el judaísmo, no era sino una preparación de la llegada de Cristo. Para nosotros el judaísmo y el cristianismo es como el río y el mar.
el río conduce al mar, el río desemboca en el mar. Para nosotros, judaísmo y cristianismo es como promesa y cumplimiento. En Israel, en el Antiguo Testamento hubo una promesa, y en Jesús, en el Nuevo Testamento, viene el cumplimiento. Y este es el misterio, ¿no? Que una parte importante del pueblo judío sigue esperando la llegada de un Mesías y se equivocan. Ese Mesías ya llegó. Y fijaros hasta qué punto estamos unidos los cristianos y los judíos, que nosotros pensamos que somos una sola religión, porque el judaísmo desemboca en el cristianismo, es decir, se funde en el cristianismo como la promesa cumplida. Y fijaros bien que hay textos, y nos pasan desapercibidos, textos que hablan que la parusía final tendrá lugar cuando el pueblo de Israel ya, pues, reconozca en Cristo el Mesías anunciado, y cuando no siga esperando otro Mesías distinto, sino que en Cristo reconozca ese Mesías. Recientemente, Juan Pablo II, de feliz memoria, ¿no? Pues nombraba un obispo, que fuese un obispo en Israel para la comunidad hebrea, un obispo que tuviese la misión apostólica de pastorear a los judíos que se vayan haciendo cristianos, y son muy pocos, son muy pocos. Pero sin embargo el Papa quiso tener el gesto de nombrar ese obispo que tuviese esa tarea de pastorear al pueblo judío para que en Israel, para que descubra que en Jesucristo tiene el cumplimiento de todas las promesas. También cuando su santidad Juan Pablo II, de feliz memoria, hacía ese gesto, ese nombramiento, estaba también tomando conciencia de la importancia de cuidar el anuncio de Jesucristo al pueblo de Israel para que se puedan cumplir las Escrituras y se pueda cumplir esa promesa de la parusía, cuando el pueblo de Israel reconozca en Jesucristo al esperado de las naciones, al esperado de Israel, al Mesías añorado por Israel. Bien, concluimos aquí la explicación de estos dos puntos del catecismo. Entonces, mediante el próximo día continuaremos a partir del punto 675, que nos habla de la última prueba que tendrá lugar antes del advenimiento final de Cristo. Damos gracias al Señor por haber podido comentar estos puntos. Alabado sea Jesucristo.